La salud no lo es todo, sin embargo, sin ella, lo demás no es nada. ¿Cómo están, familia queridísima Inmunotech? Los saluda la doctora Elisa Mendoza desde Chihuahua, Chihuahua, que es al norte de México. Pues este tiempo es para darnos un espacio y disfrutar realmente de esta época tan bella. Yo no sé cómo celebren en su país, pero aquí en México, pues bueno, es un lugar donde yo vivo, donde hace mucho frío y donde el invierno trae, entre una época muy bella, también trae cierto grupo de enfermedades. Entonces, pues esta charla es para ayudarnos a todos a potencializar nuestra salud. Yo no sé por qué estés aquí, si alguien te invitó, si tal vez ya estás o eres parte de Inmunotech, pero pues como que todavía no nos ha caído el 20, ¿verdad? De la maravilla de la cual podemos disfrutar a nosotros potenciar nuestra salud. Y pues, ¿qué te digo? Yo tengo 10 años ya de experiencia con Inmunotech y para mí ha sido fantástico como médico, como persona y como, pues ahora sí que estructura en mi familia, Inmunotech siempre es un respaldo. Te voy a compartir por qué comenzamos. Saludos a Perú, que por aquí están poniendo Trujillo, ¿verdad? Todas las personas que están conectadas, felicidades. Escríbenos en el chat de qué parte te estás conectando y ya si quieres, compártenos cómo disfrutan el invierno en tu país. Acá en donde yo vivo, yo te decía, hace mucho frío. Chihuahua es una ciudad muy extrema, mucho frío y mucho calor, pero en invierno, en la parte alta de la sierra, pues sí hay mucha nieve y hay, ahora sí que unos paisajes increíbles, pero también mucho frío. Voy aquí a compartir pantalla. Houston, también una ciudad donde hace mucho frío, Houston, Texas, en Estados Unidos. Ok, vamos a ver si ya se ve. Aquí ya lo vamos a ver. Perfecto. Voy a ver si puedo dejar aquí abierto el chat para estar viendo sus comentarios. Fíjense, la clave para que nosotros podamos disfrutar no solo el invierno de nuestra salud es el glutatión. Tal vez tú ya lo has escuchado, tal vez ya sabes de qué se trata y como te decía al inicio, a lo mejor todavía no te cae el 20, pero para nosotros poder disfrutar de un invierno, ahora sí que espectacular, disfrutar de las fiestas, disfrutar de la familia, ¿y por qué no enfrentar cualquier reto que se pueda presentar? Porque la vida es así, de repente nos presenta situaciones donde hay que enfrentar retos, pues es súper, súper importante elevar el glutatión. Fíjate, yo no sé si sabías que durante el invierno, con las bajas temperaturas, algunos virus, bacterias, sobre todo el virus de la gripe, se hace más resistente. Entonces, como es más fuerte, permanece más en el aire y esto hace que nuestras defensas tengan que estar más alerta, ¿verdad? Tengan que estar como más despiertas. No sé si te ha pasado que de repente estás en un grupo donde alguien está pues tosiendo, estornudando y de un grupo de 5, 3 se resfrían. ¿Qué pasó con los otros dos? ¿Por qué no se resfriaron? Porque así como los virus pues se vuelven más fuertes en el invierno, nuestro organismo también tiene esa capacidad de, ahora sí que protegerse, pero ¿de qué va a depender esta protección? De esta palabra famosísima llamada glutatión. Durante el invierno, durante la época de frío, nuestro sistema inmunológico, que es el que se encarga de defendernos, se va a activar para protegernos, aumentando estas células de defensa llamadas leucocitos o glóbulos blancos para combatir cualquier infección. Dentro de los glóbulos blancos tenemos varios grupos, ¿no? Leucocitos, linfocitos, macrófagos. Sin embargo, estos se elevan de manera natural en el invierno para protegernos. Así como los virus agarran, ahora sí que sus refuerzos, nosotros también tenemos esa capacidad, todos los seres humanos. Sin embargo, ¿de qué depende que esto se active? Pues del glutatión. ¿Por qué en un grupo de 5 personas y todos estuvieron expuestos ahora sí que en el mismo lugar, en el mismo frío, con la misma persona que de repente estaba ahí estornudando enseguida? ¿Por qué solo 3 se enfermaron y los otros 2 qué pasó? Bueno, pasa que los otros 2 tenían mejor sistema inmunológico. El sistema inmune es el que se encarga de defendernos a todos los seres humanos y ahora sí que no solo de las enfermedades infecciosas, sino también de la inflamación. Pero para que esto suceda y para que nuestro cuerpo realmente se pueda defender,
necesitamos mantener elevados los niveles de glutatión. Lo veíamos al inicio en el video. ¿Qué pasa con el glutatión o por qué es tan importante? Porque tiene funciones vitales. Aquí tú las puedes ver en pantalla. Sin embargo, como bien vimos en el video de inicio, el glutatión se produce dentro de nuestro cuerpo. ¿Qué es? Es un antioxidante endógeno. Esto quiere decir que nuestro cuerpo tiene la capacidad de producirlo, pero lo va a producir siempre y cuando tenga lo necesario. Y tal vez te preguntarás, bueno, ¿y cómo le hago? De manera natural, pues nosotros lo recibimos a través de la leche materna para mantenerlo, ¿verdad? Estos precursores y mantener elevado el glutatión, lo podemos obtener a través de las verduras, estos precursores, pero tienen que ser en su forma cruda, sin cocer y sin licuar. En este tiempo de invierno, pues se utilizan mucho los calditos, ¿verdad? Los caldos de verduras, porque esto medía ahora sí que el frío. Sin embargo, cuando nosotros consumimos verduras en caldo, ahí ya se destruyó el aminoácido llamado cisteína. Está presente en lo que es las carnes o los productos, proteínas de origen animal, pero en su forma cruda. Este aminoácido pequeñito llamado cisteína es indispensable para que nuestro cuerpo pueda elevar los niveles de glutatión. El hacer ejercicio nos ayuda a mantener los niveles de glutatión altos. Sin embargo, si nosotros no tenemos esta materia prima llamada cisteína, no lo podemos producir. La fuente natural de donde se supone que ahora sí que no se nos debería de acabar porque fuimos provistos a través de la leche materna cuando nosotros nacemos, pues es eso, es la leche materna. Sin embargo, durante la vida, ahorita vamos a ver qué hace que se nos baje. Y estas funciones que vemos en pantalla, que son principales, el antioxidante maestro se le conoce al glutatión. Esta función antioxidante nos va a permitir envejecer con dignidad o con calidad, protegernos ahora sí que de todos los daños celulares que recibimos a través del estilo de vida normal, ¿eh? Porque no creas que solo las personas que fuman o toman, pues se oxidan más rápido. El solo hecho de tener estos aparatitos, pues hace que nuestro cuerpo tenga que tener activado este sistema antioxidante, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? Esta es una de las funciones por las que todos los seres humanos de verdad deberíamos preocuparnos por mantenerlo elevado, el glutatión. Va a regular la respuesta inflamatoria y la respuesta del sistema inmune. Ahorita yo te lo voy a desglosar así poco a poquito, pero ¿qué pasa en el invierno? ¿Cuál será ahora sí que el grupo de enfermedades más comunes que se presentan? Las infecciones de vías respiratorias, virus, bacterias, hongos, parásitos o lo que sea, y aquellas personas que ya tienen un antecedente respiratorio, pues son más susceptibles, ¿verdad?, a complicarse. El que se encarga de regular o modular, ahora sí que nuestras defensas, es el sistema inmunológico, y para que esté alerta, como lo veíamos al inicio, necesitamos fundamentalmente mantener el nivel de glutatión elevado. Y luego acá otra función súper importante que tiene es la limpieza, eliminar todo lo que no nos corresponde, desechar todos esos excesos que de repente nosotros podemos recibir a través de la alimentación o a través del simple vivir. Y les señalo mucho el celular, porque con el celular nosotros estamos recibiendo constantemente radiación. Nadie, ahora sí que por su propio pie, va a ir a radiarse de manera, ahora sí que voluntaria. Sin embargo, involuntariamente, todos los días, aquí está, recibimos dosis de radiación. Entonces, el glutatión nos va a estar protegiendo de todo esto. ¿Qué pasa? ¿Dónde lo obtengo? ¿Cómo lo mantengo? Si mi cuerpo lo produce, ¿qué tengo que hacer para mantenerlo elevado? Pues ahora sí que gracias Inmunotech, gracias doctor Gustavo Bonus, porque hace más de 40 años se demostró que el Inmunocal, tanto Inmunocal regular, Inmunocal Platinum, que ahorita lo van a ver, Inmunocal Sport, es un precursor natural de cisteína biodisponible o un donador de cisteína, como también lo conocemos, donde ya sabemos que al nosotros consumirlo vamos a elevar el glutatión. Y esto está comprobado, no por lo que yo, doctora Elisa Mendoza, te pueda decir. Esto tiene más de 40 años de estudios que demuestran ahora sí que sus beneficios. Tenemos ya más de 79 patentes de uso. Sin embargo, pues el tema central es cómo disfrutamos de este invierno, ahora sí que de una manera fantástica, ¿verdad? Tú puedes consultar
varias referencias que aquí las vas a ver ahorita en la siguiente lámina. Sin embargo, yo te invito a que lo pruebes, ya que cualquier duda que tú tengas, le preguntes a la persona que te invitó a este enlace, platícame más o ayúdame a aclarar mis dudas, porque cuando yo lo conocí como médico, hubo referencias que me llamaron muchísimo la atención. Aquí me voy a adelantar. Cuando yo vi estos referentes, yo dije, bueno, estoy ante algo muy diferente, estoy ante algo que es comprobado y esto me permitió a mí, sin yo tener un reto, comenzarlo a consumir. Ahora, ¿qué ves tú aquí? Fíjense, hablábamos de que en el invierno las principales infecciones son las de vías respiratorias. Cada vez que nosotros estornudamos, nos parece muy simple, pero dentro de nuestro cuerpo ahora sí que se está desarrollando un sistema de defensa. Todo está organizado para protegernos tanto de algo simple como alguien que espolvoree pimienta y nos haga estornudar, hasta algo complejo como un clima muy frío que nos haga o que nos produzca escurrimiento nasal, que nos haga estornudar o toser. Fíjate, esto que tú ves en pantalla es la referencia que viene en este libro que ves en la esquina inferior derecha, llamado el Libro de Referencias Médicas de Estados Unidos. Aquí traducido al español dice claramente, el inmunocal es un precursor del glutatión, comprobado, ¿verdad? Viene a manera de paquetes o sobres individuales y es cisteína enlazada o un donador de cisteína. ¿Qué hace? Modula la presentación de antígenos a los linfocitos, influyendo en la producción y regulación de citoquinas y la respuesta celular o humoral. ¿Qué es esto? Tu sistema inmune trabajando. Si él está equilibrado, un resfriado no te va a durar más de 3 a 4, 5 días y te vas a sentir cada vez mejor. Si esto no se regula, ¿qué pasa? Pues esto se puede complicar a una infección, se puede complicar a una neumonía y en casos peores, pues hay muchas personas que se complican, ¿verdad? ¿Qué pasa con la famosa producción de citoquinas? Estas, son las que regulan la inflamación, son las que se encargan de que esos pulmones no se congestionen y nosotros podamos, te digo, evitar una complicación. Fíjate, que se desarrolla mejorando la producción o la proliferación de linfocitos, aumentando o mejorando la capacidad de respuesta. Y hay aquí dos células que se mencionan que son sumamente importantes, que son las células T y las células NK. ¿Qué significa esto? Este documento pues está al alcance de todos, sin embargo, muchas veces no se desglosa. Y yo te lo quise poner porque estas dos células son súper importantes. Fíjate, las células T se van a encargar de identificar, ahora sí que a tiempo, las infecciones, de regular esta respuesta a tiempo. Son las que se encargan como de protegernos, ahora sí que de primera instancia. Lo que son las células NK se le llaman, o vienen del inglés, natural killers, son las que se encargan de eliminar la infección, de eliminar estas células cancerígenas también ahora sí que se desarrollan en ciertos ambientes, ahorita lo vamos a ver. Y luego viene esta función número 4, que es regular la muerte celular, manteniendo así el control de la respuesta inmunológica. Es súper importante que la célula cumpla su ciclo y cuando esté defectuosa, cuando esté dañada, muera. Si no se muere y sigue creciendo, esto es lo que puede o no desarrollar un cáncer, entre muchos otros factores principales. Y te lo quiero poner aquí porque muchas personas no le tienen miedo a, ahora sí que consumir más de 5 medicamentos. Yo soy médico, respeto muchísimo la medicina tradicional, sin embargo, híjolas, a veces pienso que es ignorancia. ¿Por qué? Porque nosotros dando nutrición adecuada, la enfermedad no avanza, la enfermedad no se complica y esto es nutrición inteligente. El nosotros consumir inmunocal, aquí te dice las funciones. Tú puedes ver más, aquí te estoy hablando únicamente de lo que es el sistema inmunológico. Sin embargo, cuando nosotros regulamos la inflamación, vas a ver muchísimos beneficios. Y vamos a regresarnos acá. Fíjate, yo te decía que el inmunocal ya está comprobado. Es el antioxidante más importante que existe el glutatión y nosotros al consumir inmunocal,
se va a elevar. Te quise mostrar los avales primero, porque ¿qué ocurre en las fiestas? Fíjate, no sé dónde tú estés, ¿eh? Yo te voy a platicar cómo celebramos acá en México esta temporada. Generalmente, a donde tú vayas, te van a invitar carbohidratos refinados, es decir, azúcares refinados, que galletitas, que buñuelos, que tamales. Ahora sí que chocolate caliente, acá de repente se consume algo que se llama champurrado, que es un como atole, ¿verdad? Alto en azúcares. Luego vas una posada tras otra y de repente hay bebidas con alcohol o bebidas ricas en azúcar. Y todo esto sabemos que nos va a estar alimentando la inflamación a nivel celular, que nos va a estar alimentando las enfermedades y sobre todo dándole de comer a las bacterias, porque todas las infecciones se van a multiplicar en un medio ácido y en un medio donde haya mucho azúcar. Y ya sabemos que el consumir carbohidratos refinados o azúcares refinados pues es darle de comer a la enfermedad, el nombre que me quieras poner. Luego vemos que de repente estos desvelos o estas fiestas, pues que ocasionan que al día siguiente han descansado o fatigado. Esto nos va a restar energía. Cuando nosotros tenemos una alimentación saturada en lo que son grasas y azúcares, nuestra energía baja. Nuestro metabolismo, en lugar de estar reparando los tejidos dañados, va a estar concentrado en la digestión porque está demasiado ocupado porque le dimos excesos. Luego, ¿qué vemos acá? Yo te decía, los famosísimos tamales, me encantan, sin embargo, sabemos que no es precisamente pues lo más nutritivo. ¿Qué pasa con esta oxidación? Fíjate, nos está causando aumento de los radicales libres y nos está causando estrés oxidativo, o si le quieres poner un solo nombre, envejecimiento. ¿Por qué se aumenta todo esto? Por infecciones, por inflamación, por exposición a toxinas. ¿Qué ambiente lo favorece? Pues el que te acabo de describir. Cansancio, fatiga, desvelos, excesos, falta de agua, que también en el tiempo de invierno pues se disminuye el consumo de agua natural y se aumenta el consumo de bebidas azucaradas. Todo esto es como estar favoreciendo cualquier enfermedad. Sin embargo, pues ahora sí que nadie le tiene miedo a los tamalitos aquí en México, nadie le tiene miedo a las galletas. Y yo te quise poner los avales al inicio, porque esto está comprobado. Entonces, hay mucha gente que cuando nosotros hablamos de dosis, ¿verdad? Permíteme, cuando hablamos de tomas, el inmunocal, tú puedes tomarte 1, 2, 6 sobres si así lo deseas, porque esto está comprobado. ¿Para quién está diseñado? Para los seres vivos, para los seres humanos. ¿Qué condición es la única donde no se recomienda? Personas que hayan recibido recientemente un trasplante de órgano. De ahí en más, pues ahora sí que todos lo podemos y lo debemos consumir. Esta versión azul está diseñada para menores de 35 años. La versión Platinum viene, además de esta cisteína consolidada, ¿verdad? Biodisponible, viene adicionada con minerales y creatina. Esta se va a recomendar para todos los que son mayores de 35 años o somos mayores de 35 años. Y el Inmunocal Sport es la caja negra, además de estarte activando esta cisteína, viene con antioxidantes que nos van a favorecer la reparación muscular. ¿Qué sucede? Nos ayuda muchísimo a circulación. Ahorita vas a ver que esto es seguro para cualquier ser humano. De verdad, a mí no me gusta catalogarlo tal por edades porque cualquier grupo de edad lo puede consumir. Sin embargo, sabemos que un niño sano, pues generalmente no necesitaría minerales. No quiere decir que si consume Inmunocal Platinum le haga daño. ¿Por qué te lo repito? Porque la dosis ahora sí que es súper importante para que tú tengas una reparación. Sin embargo, de repente me llegan a consultas, ¿verdad? Y me dicen, oye, es que solo tengo Platinum y no se lo puedo dar a mi niño. Y yo, ¿y por qué no? Si esto es completamente seguro. Tú lo puedes usar para cualquier grupo de edad. ¿Qué pasa en el invierno? ¿Qué ocurre? Las infecciones de vías respiratorias desde niños, adultos, adultos mayores. Los niños y los adultos mayores van a ser el grupo más vulnerable a enfermarse. Sin embargo, después de la pandemia, todas aquellas personas que tuvieron alguna complicación respiratoria, pues sin importar el grupo de edad, son susceptibles a complicarse. Fíjense qué pasa si nosotros no cuidamos. Yo te decía, un asma, una gripe, esto se puede complicar en un paro respiratorio o las infecciones se pueden complicar en neumonías.
Entonces, desde el primer momento que nosotros detectamos que hay un cambio de temperatura fuerte, que tú traes escurrimiento nasal, que de repente traes la tosecita, puedes irte a una dosis, ahora sí que media de inmunocal. Si tú ayer te desvelaste y hoy amaneciste con tos, pues rápidamente tómate tus 3 sobres de inmunocal. ¿De cuál? Del que tengas. Así te lo digo, del que tengas. Sobre todo en invierno, pues yo quisiera decirte que solo es fiesta, pero realmente no. Es una época donde los hospitales están sumamente llenos. Si tú tienes algún paciente complicado o algún paciente que tenga una enfermedad crónica, es muy importante que tú te protejas, porque ese grupo de personas que ya padecen alguna enfermedad van a ser más susceptibles a cualquier infección, lo que sea. Entonces, aquí te puse estas imágenes, ¿verdad? Porque ojalá que no te identifiques con ninguna, pero es súper común que lleguen personas donde dicen, es que, así como que ya me duró el resfriado 20 días. Si un resfriado te dura más de una semana, te está diciendo tu cuerpo, atiéndeme, apapáchame, porque tu sistema inmune está débil. Y si quieres evitar complicaciones, yo te decía, pues vete luego a la dosis de 3 sobrecitos de inmunocal. Y yo aquí te puse una formulita, porque pues no solo tenemos inmunocal, fíjate, tenemos varios suplementos, generalmente pues pongo los que están disponibles en México y en Estados Unidos, revisen tu país si todos están disponibles. El inmunocal regular, tranquilamente, ahora sí que lo puedes consumir al igual que el inmunocal platinum. Yo te lo puse aquí como ejemplo porque a veces también le restamos importancia. Cuando tú tomas una dosis correcta de inmunocal, de verdad evitas enfermedades, de todas. Y yo te puse este cuarteto de la salud. ¿Por qué? Porque es una manera de prevenir cualquier, ahora sí que enfermedad en este invierno. Es como la receta, ahora sí que secreta. Tienes el inmunocal que nos va a ayudar a proteger, ahora sí que virus, bacterias, hongos, a mantener este sistema inmunológico desarrollándose de manera correcta, protegiéndote y respondiendo de manera correcta, no elevado como lo es en el asma o en la bronquitis, donde hay un exceso de inflamación. Este te va a ayudar a regular la inflamación. Y aparte, si lo combinas con el Inmunocal Optimizer, frutos rojos y verdes, o booster, como se le conoce en Estados Unidos, tú tienes un shot de antioxidantes. Me da pena decirlo, pero los tamalitos no contienen antioxidantes y me encantan. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos una dieta de alimentos refinados, nuestro cuerpo tiene una dieta antinutrientes, entonces los pocos nutrientes que consumimos pues no se van a absorber igual. Al nosotros consumir el Inmunocal Optimizer, tú tienes 50 antioxidantes de pura entrada, 50 frutos rojos y verdes ricos en antioxidantes, ricos en sulforafano, y esto te va a activar la genética buena. En lugar de que estemos activando los genes malos, ¿verdad? Con los excesos que pueden ocurrir en diciembre, con Inmunocal Optimizer tú tienes esta protección. Y esta protección antioxidante te dura 48 horas, o sea, 2 días. Padrísimo. ¿Qué pasa? No sé, los niños de repente ya ni conocen las verduras. Aquí un juguito saludable y tú se los puedes poner, aquí te puse una taza porque en el invierno pues se nos antoja así como más calientito, el Canutric y el Optimizer frutos rojos y verdes, tú sí lo puedes preparar en bebidas calientes, el Inmunocal no. Lo que es la caja gris, la caja azul y la caja negra no se puede preparar en bebidas calientes porque se destruye la cisteína, pero lo que es el Inmunocal Optimizer y lo que es Canutric sí lo puedes consumir en bebidas calientes y sería como una tisana de frutos rojos o como un té, ahora sí que de limón súper rico, limón con mango. A mí Canutric me encanta en shot, pero también con unas gotitas de limón en calientito. Excelente, de verdad, para las vías respiratorias. Y luego vienen los probióticos. Los probióticos nos van a ayudar, aparte de mantener nuestro sistema inmune en las mejores condiciones, porque tiene un control en el eje del sistema inmunológico. El probiótico nos va a ayudar también a absorber y aprovechar mejor los nutrientes y a disminuir la inflamación. Ahorita lo vas a ver también en otra lámina porque está súper relacionado con el estado de ánimo. Entonces aquí tú tienes una fórmula como base antioxidante. Nos protege de resfríos y aparte nos hace envejecer más bonito. Fíjate.
Otro grupo vulnerable, ¿verdad? Son las personas que ya padecen una enfermedad crónica. ¿Qué sucede en el invierno? ¿Qué ocurre? El frío hace que nuestros vasos se constriñan, es decir, se cierren. Y esto aumenta la presión de nuestro corazón y pone en riesgo, pues ahora sí que las enfermedades cardiovasculares, principalmente la hipertensión o la presión alta. ¿Quiénes son susceptibles? Todas las personas que padecen hipertensión, todas las personas que padecen triglicéridos o colesterol alto, todas las personas que padecen diabetes. Elegí esta lámina porque pues de repente no somos conscientes y hay personas que te llegan con estas cifras, 220 sobre 110, pensando que es algo normal. Bueno, Inmunocal no te va a sustituir tus medicamentos de ninguna manera. Sin embargo, de verdad, te puede proteger de una complicación y combinado con un buen estilo de vida, estas enfermedades crónicas van a tener ahora sí que una mejor resolución. Yo me atrevo a decir que tu cuerpo puede evitar complicaciones, que de verdad una diabetes se puede revertir, que de verdad una embolia puedes librarla de todas las complicaciones o puedes recuperar cuando ya alguien padece una embolia y ya quedó con unas secuelas. Si tú le das nutrición, esto se puede corregir, pero es bien importante que lo hagas en la dosis correcta por el tiempo correcto. Todas las personas que ya padecen de una enfermedad crónica, pues tienen que estar más al pendiente porque su sistema inmune está debilitado. Si están descontrolados, pues tienen antinutrientes. Entonces ahí tienes la fórmula base y aquí yo te puse una fórmula especial, combinar Inmunocal regular con Inmunocal Platinum. Ahora sí que sin importar la edad que tengas, si tú ya tienes una enfermedad crónica, pues yo te recomiendo combinar los dos. Solamente aquellas personas que tienen lo que es insuficiencia renal, les recomiendo utilizar únicamente ahora sí que para iniciar, vaya la redundancia, el Inmunocal regular, clásico o MX, que es la caja azul como se le conoce en México. Cuando tú combinas el Inmunocal Platinum, el Inmunocal regular, el Optimizer y Omega, aquí tienes una fórmula antiinflamatoria. El Omega generación 5 se le llama Gen 5 porque tiene 5 ingredientes. Básicamente, ¿qué es o qué beneficios voy a tener? Me va a regular la inflamación, esa inflamación celular que no se nota. Cuando te llegan las personas con estas cifras altas, ya hay daño o muerte celular. Esto ahora sí que es una olla de presión donde tarde o temprano se puede desarrollar una de las complicaciones. Las principales complicaciones de lo que es hipertensión y diabetes son problemas en los riñones, infartos cerebrales, ¿verdad? Que se les conoce como embolias o daño a la circulación periférica. ¿Cuál es la circulación periférica? Cabeza, manos y pies. Entonces, cuando nosotros le damos omega, ¿qué sucede? Estoy ayudándole a mejorar la circulación, estoy disminuyendo la inflamación celular, estoy protegiendo también lo que es el sistema inmunológico. La cúrcuma es 100% antiinflamatoria, entonces es como un combo. Y en el invierno, yo te decía, hay excesos, hay comiditas más ricas en azúcares. ¿Y qué pasa en nuestro cuerpo? Se nos elevan los triglicéridos. Personas con hígado graso, personas con colesterol o triglicéridos altos o simplemente HDL, que es el colesterol de alta densidad bajo, te recomiendo consumir omega 3. ¿Y la cantidad cuánto? Bueno, si tú estás en prevención, 4 capsulitas diarias. Si tú ya tienes algún reto, vete a 6 cápsulas diarias. Y esta es una fórmula de verdad antiinflamatoria. Sí o sí, aunque disfrutes de los tamales, si tú te mantienes con esto, tus niveles en sangre de colesterol, de triglicéridos van a mejorar. Y te lo digo, ahora sí que desde la experiencia, como médico y como paciente. ¿Qué pasa también? Fíjate, en lo que son el invierno, en lo que es el invierno, nosotros casi no estamos expuestos al sol. Aún así, hay lugares donde no hay sol y hay lugares donde esto pues no es tan fuerte. Pero ¿qué ocurre cuando nosotros no nos exponemos suficiente a la luz del sol? Pues podemos experimentar tristeza, depresión, energía baja, lo que le llaman síndrome de fatiga crónica, es muy relacionado con antecedentes de, ahora sí que depresión o ansiedad. Y en los lugares, hay ciertos lugares, por ejemplo en Canadá, donde no hay la luz del sol,
ahí se ha notado, se ha demostrado que el estado de ánimo pues baja. ¿Qué ocurre? Esto yo te lo digo de corazón, ojalá solo fuera en invierno. El año 2024 se declaró el año de la salud mental, se declaró el año del agotamiento crónico y son muchos los factores. Venimos saliendo de 3 años de pandemia, ¿verdad? Sin embargo, pues también hubo muchos cambios y hubo personas que, puedo decir, nos adaptamos y hubo personas que o sea, que no se adaptaron. Hubo aparte una época de mucho sufrimiento o estrés porque hubo muchas pérdidas, muchos duelos. Y ahorita estamos viviendo las secuelas emocionales o mentales de esa época. Y luego si le sumas el invierno y luego si le sumas los excesos, pues aquí nosotros tenemos un grupo, si te fijas, todo combinado con el inmunocal va a ser mejor. Yo aquí te lo quise poner separado porque de verdad lo he notado en mis pacientes que cuando nosotros incluimos cualquiera de estos, el estado de ánimo mejora. Principalmente lo que son probióticos, yo te decía, los probióticos ya se demostró que la salud intestinal nos va a regular el estado de ánimo, nos va a regular lo que es el sistema inmunológico y nos va a ayudar a absorber y a fijar todos los nutrientes que obtenemos a través de la dieta. Si alguien no tiene buena digestión, pues de entrada ya está afectando todo lo demás. Pero cuando lo combinamos, lo que son los probióticos de Immunotec, además de traer 7 cepas diferentes, trae un antioxidante súper importante que es el arándano. ¿Qué ocurre con esto? Pues estamos también disminuyendo la inflamación y estamos dándole nutrición a nuestro sistema nervioso o a nuestra mente. Tengo una persona que pues ella, por un factor económico, no decidió invertir en su salud en cuanto al inmunocal, pero tiene un tema de estreñimiento y una depresión de mucho tiempo ya tratada con medicamento controlado y la única diferencia que hizo fue los probióticos, agregarlos, cabe mencionar, sin dejar su tratamiento médico. Y ella solita me empezó a comentar los cambios que había visto, mejoría en su digestión, mejoría en su sueño, mejoría en la irritabilidad. Dice, es que yo todo el día andaba así como enojada, como irritable y tan solo con probióticos, ahora sí que mejoró, ya tenía años de tratamiento y te lo repito, no dejó sus medicamentos, o sea, nada más agregó en los probióticos y notó estos cambios que en años no había experimentado. Lo que es el Canutric, fíjate, nos va a ayudar a darnos más energía, pero es energía regulada. No te vas a sentir así como hiperactivo, no, te vas a sentir que te adaptas al ritmo o al estrés de la vida. De repente hay días más largos, de repente hay días más cargados. Y yo te lo ponía ahorita en la pantalla, que te lo puedes preparar en un té. Si es tu gusto, en shot en la mañana, si es tu gusto, lo puedes preparar así en lugar de café y le estás dando a tu cuerpo, además de varios antioxidantes, le estás regresando esa capacidad de limpieza, porque Canutric nos ayuda mucho a limpiarnos. En el tema digestivo y en el tema respiratorio, Canutric, ahora sí que maravilloso, es un extracto de plantas, un concentrado de plantas, de minerales y una planta en específico que es la rodiola, es la que nos va a ayudar a mediar el estrés, a que tú te sientas con energía, activo, sin embargo, adaptado, ¿verdad? Tranquilo. Ahorita los jóvenes pues buscan muchas soluciones rápidas para sentirse con más energía, pero no toman en cuenta que eso está poniendo en riesgo su calidad de sueño, que está poniendo en riesgo su corazón. No sé si hayas escuchado de esas bebidas que dan alas, pues no solo dan alas, dan infartos, ¿verdad? Te pueden dar más energía, sí, pero te van a poner en riesgo y te están predisponiendo ya a la temprana edad a problemas cardiovasculares. Con Canutric, tú, además de que tienes una fuente de antioxidantes también, estás adaptándote y tienes más energía. ¿Cuándo consumirlo? Yo te recomiendo, ahora sí que en la mañana y en la mediodía. 2 shotcitos y maravilloso. ¿Tienes alguna infección en este momento? ¿Tienes algún reto? Te puedes tomar hasta 3 shots al día sin ningún problema. Aquí, pues hay personas que también les recomiendo diluirlo en agua. Hay personas que en invierno casi no consumen agua natural porque no les gusta o porque, pues no se les antoja. Y si no te gusta el sabor del agua natural, le puedes diluir ahí tu Canutric.
y te lo vas a estar tomando durante el día, te va a estar dando ahora sí que los antioxidantes que tú necesitas y también te está hidratando. Es como si tuvieras, pues ahora sí que una bebida energética natural que te va a disminuir el estrés y a la vez te está dando energía, te está regulando. Luego otro producto que a mí me encanta es el PNT 200 y lo viste o lo vas a ver ahorita en el inicio. ¿Por qué? Porque el PNT 200 nos va a ayudar a reparar mejor a la hora que nosotros dormimos. No es como tal que te vaya a dar sueño. Es ahora sí que un péptido que se encuentra en el suero de la leche. El ingrediente principal es la alfa-casozepina. ¿Y qué hace? Nos ayuda a disminuir el estrés sin causar sedación. Y algo súper importante es que cuando nosotros dormimos bien, nuestro cuerpo se repara, sin importar si tú tienes insomnio o no. Si en estos meses estás con más estrés, estás con más desveladas, estás enfrentando alguna situación difícil o bien tienes algún antecedente de depresión, ansiedad o estás pasándola mal, porque también es una época difícil para quienes han perdido seres queridos, es una época donde se pone más sensible, pues aquí tú puedes protegerte con PNT para no tener una crisis. Tú puedes protegerte con PNT para dormir mejor. Tú puedes protegerte con PNT si estás pasando por una situación de mucho estrés para tomar mejores decisiones, para que tu cuerpo se sienta menos cansado. Aquí, si te lo tomas por la mañana no te va a dar sueño, te va a ayudar a disminuir la ansiedad, a disminuir el estrés. Si te lo tomas por la noche te va a ayudar a que tu sueño sea más reparador. Yo te lo platico porque, como te decía, la gente no le tenemos miedo de repente a los refrescos, a los tamales, a las tortillas. Y sí con la suplementación dicen, híjolas, es que son muchas pastillas y en realidad todo lo que tú ves en pantalla son nutrientes. Entonces, ¿cuál es la dosis recomendada? 1 o 2 cápsulas antes de acostarte. Pero si tú estás enfrentando algún reto, pues te puedes tomar una cápsula cada 8 horas. Y es una maravilla porque no se contrapone ni se contraindica con los tratamientos médicos. Y te lo comento porque hay mucho abuso también de medicamentos controlados. Yo de repente veo recetas que digo, híjolas, pues realmente, ¿cuál es el beneficio de tener a una persona dopada, de tener a una persona drogada? Como médico, no te recomiendo quitar ninguna medicina, ningún medicamento que te hayan recetado sin la supervisión de tu médico. Pero lo que sí te recomiendo y te reafirmo es que combines la nutrición, porque tú vas a ir experimentando estos cambios y los vas a ir disfrutando. Y eso es lo que permite que tu médico tratante te vaya restando fármacos que no necesita tu organismo, donde realmente cuando nosotros aportamos la nutrición todo se va equilibrando y todo va respondiendo mejor. Fíjate, un producto que solo está disponible en Estados Unidos es el Sunray y esta es ahora sí que como la mejor forma de que nuestro cuerpo pueda elevar la vitamina D. Lo sorprendente es que es una cápsula a la semana. ¿Qué he notado yo aquí, sobre todo en mujeres? Fíjate, más rendimiento. Mujeres que ya estaban en la menopausia o perimenopausia, antes de la menopausia, más rendimiento físico, mejoría del estado de ánimo. Hay personas que me han dicho que el cabello, las uñas, ¿verdad? Las sienten mejor y esto tiene muy poquito que salió. Yo te digo, yo tengo apenas 2 meses, pues ahora sí que recomendándolo, yo ya lo empecé a consumir y de verdad es una forma bien sencilla, una capsulita a la semana. En estos meses donde nosotros o alguien que trabaje, porque hay personas que están en el empleo y no tienen esta exposición al sol, pues con mayor razón consume Sunray. Busca tenerlo, ¿verdad? Porque eso nos va a permitir mantener todo nuestro eje hormonal. Hombres y mujeres debemos regular nuestro eje hormonal, sobre todo si tenemos más de 40 años. La vitamina D es una neurohormona. No solo es una vitamina, de hecho ya se le ha ahora sí que dado más beneficios. Y aquí cuando nosotros empezamos a avanzar en edad, pues nuestras hormonas empiezan a desequilibrarse, sobre todo las mujeres. Cuando tú le ayudas con lo que es vitamina D, cuando tú le ayudas con PNT, híjolas, te evitas muchas complicaciones. Entonces, básicamente, nosotros tenemos un grupo de nutrientes
que nos van a ayudar a disfrutar de estas fiestas, pues ahora sí que de mejor manera. Fíjate, hay otros grupos de enfermedades que no son tan comunes, pero sí se presentan. ¿Qué pasa en los adultos mayores en el invierno? ¿Qué les duele? Todo, ¿verdad? Con el frío, las articulaciones se van a poner más sensibles. Las personas, pues ahora sí que como nos entumimos con el frío, hay más contracturas musculares por los cambios bruscos de temperatura, de repente del baño a la recámara o lo que es de estar en un lugar donde está una calefacción, un calentón prendido, a salir y luego ese ambiente que ya bajó la temperatura, eso puede ocasionar lesiones o contracturas musculares. Y en los adultos mayores, pues eso les causa más dolores articulares. Aquí yo te puse lo que es Bionutric, que en Estados Unidos se conoce como Contralenta. Bueno, calcio y Bionutric o calcio y Contralenta, maravilloso para pasar estas fiestas sin dolores articulares. Combinado con el inmunocal, pues ahora sí que es extraordinario, pero también cada suplemento por sí solo actúa. Cada uno puede ayudarte, ahora sí que para tener respuesta más específica. Otra situación que pasa mucho en invierno es que la piel se seca y esto ocurre por falta de hidratación y también por esos cambios tan bruscos de temperatura, sobre todo las calefacciones, mini split, eso puede resecar la piel. Si nosotros nutrimos nuestra piel, te voy a hablar de Sunray, te voy a hablar de Inmunocal y te voy a hablar de Omega. Esto es darle también nutrición a nuestra piel. Esto es disminuir alergias. Esto es disminuir resfriados. Y luego, ¿qué pasa? De repente andamos buscando ya los regalos de Navidad y no sabemos qué regalar. Aquí tú tienes herramientas para cualquier persona de tu familia. Tú regálale a una mami Inmunocal para esos, ahora sí que eventos de repente que sucede que el niño se enfermó, que le dio temperatura, extraordinario. Si quieres que tu amiga, tu esposa, tu mamá se vea más joven, que esté más bonita, ¿verdad? Que tenga mejor piel, pues aquí tienes Sunray, aquí tienes Omega 3, aquí tienes Inmunocal. Si quieres que se le baje el estrés, pues Penete 200. Si quieres que le mejore la digestión, aquí tienes probióticos. Otra situación que pasa mucho porque pues de repente andamos con exceso son las intoxicaciones alimenticias y esto puede ser porque comimos de más o porque comemos demasiado fuera. Combínate probiótico inmunocal y estás protegido, protegido ahora sí que de esos excesos o de esas comidas fuera, ¿verdad? Me gustaría saber, ahora sí que ¿qué dudas pueden tener acerca de esto? Yo te comparto que en los últimos 2 meses han sido para mí 2 meses de mucho trabajo, 2 meses donde todo cambió porque mi papá tuvo una situación de salud, pues complicada de repente. Y cuando nosotros complementamos con la nutrición, los doctores de verdad pues no entendían qué había pasado porque sus estudios de agosto, él estaba perfectamente bien. Hace 2 meses tiene un evento donde él tiene una hemorragia y pierde mucha sangre y eso nos llevó al hospital, se complicó, presentó anemia, pues una situación bastante difícil. Te lo prometo que conocer Inmunotech es garantía de tranquilidad, porque tú sabes que tienes herramientas para salir adelante aún en los retos más importantes. ¿Qué he visto yo con mi papá, a pesar de que es un adulto pues mayor, él tiene 82 años, que en las salas de enseguida las infecciones estaban al por mayor? Yo desde el hospital, su inmunocal, todos cuidándonos de resfrío para no llevar una infección. Ahora sí que en estos 2 meses no nos hemos resfriado y lo más importante, él que es una persona que en este momento está más vulnerable por su situación, no. Los divertículos, que fue lo que le causó el sangrado, completamente controlados. Ahora sí que el dolor articular, porque él como un antecedente importante tiene lesión en columna, calcio y probióticos, ahí la llevamos. Algunas personas cuando ven lo que él está consumiendo, que desconocen, dicen es que son muchos medicamentos y yo te digo, no son medicamentos, son nutrientes.
Y eso marca la diferencia en la respuesta y las complicaciones. Yo no te quiero decir que con suplementación no te va a pasar nada. Yo te quiero decir que vas a tener herramientas diferentes en estos meses donde pues ha habido cambios de clima muy bruscos, donde ha habido un estrés tremendo. Nosotros, ahora sí que el primer mes y medio, te voy a decir con lo que él estuvo: Inmunocal regular, Inmunocal Platinum, PNT 200, omega 3, calcio, probióticos y optimizer. 7 suplementos y a dosis altas. Beneficio totalmente. Ahora sí que totalmente te lo puedo compartir. Al día de hoy, lo único que se toma, ahora sí que de manera, pues, no tan frecuente es el PNT 200, pero todo lo demás lo consume de diario. Próximamente te estaré compartiendo su testimonio, ahora sí que con imágenes y con videos, porque de verdad te lo digo, la suplementación marca la diferencia para ti y para tu familia cuando se presentan estos retos, cuando se presentan estos cambios que de repente la vida te pone así, ¿verdad? Pues tú tienes herramientas para salir adelante. Yo todo el tiempo que estuvimos en el hospital, pues vive el Inmunocal y vive el Optimizer, pero el naranja para que me diera energía y para ahora sí que poder andar más activa. PNT por la noche para andar más tranquila y tomar mejores decisiones. Entonces, pues bueno, yo con esto cierro. Inmunotech puede transformar tu vida y la de tu familia, pero depende de ti tener la certeza para consumirlo, tener la certeza para recomendarlo y tener sobre todo esa responsabilidad para compartir, porque allá afuera hay miles de personas que les urge, no que lo necesitan, que les urge, que están rogando de verdad por una oportunidad para su familia, para salir adelante. Entonces, pues me gustaría ver las dudas. Voy a ver aquí el chat. Déjame. Me regreso a las preguntas. Saludos desde Perú. Muchas personas de Perú, de Ecuador, de Michoacán, de Lima, me quedé aquí, Jalisco. Déjenme regreso para ver las preguntas y tenemos unos minutitos para resolverlas. La Barca, Jalisco, Morelia, etcétera. Un lugar bendecido, no sufrimos de bajas temperaturas, ya que estamos a 32 grados. Pues padrísimo ahí en la playita. Acá donde yo estoy, sí son bajas temperaturas. Una consulta sobre espondiloartrosis. ¿Qué tratamiento puedo darle? Definitivamente el combo de inicio, Inmunocal, Omega. Yo le recomiendo PNT si hay mucho dolor, ¿verdad? Glucosamina para las articulaciones. Y algo que de verdad, pues puede ser de mucha diferencia es el control del dolor. Todas las enfermedades autoinmunes o todas las enfermedades degenerativas van a estar condicionadas por dolor en su mayoría y cuando aumente el nivel de estrés, pues aumentan las complicaciones. Aquí mi recomendación, le digo, Omega, Inmunocal, Inmunocal Optimizer, porque esto me ayuda mucho con los antioxidantes a activar la genética buena o a activar estos genes de protección. Y yo le recomiendo PNT 200, ¿verdad? Lo padre es que son nutrientes, entonces nosotros podemos ir jugando la combinación. Algo importante, cuando alguien tiene una enfermedad autoinmune o degenerativa, generalmente son personas que han consumido por mucho tiempo medicamentos. Si es el caso, en el caso de Clarisa que está haciendo la pregunta, pues también puede agregar probióticos, súper recomendado. Buenas noches, doctora. Alguien que tiene menisco desgarrado en su totalidad solo puede resolverse tomando Inmunocal. Híjolas, pues no sé el caso del menisco, no sé si requiera cirugía, ¿verdad? Hay algunas lesiones que requieren cirugía, pero si usted quiere mejorar la calidad de vida, evitar complicaciones, definitivamente combine Inmunocal Platinum con Bionutric o en su caso Contralenta si está en Estados Unidos y calcio. Yo le recomiendo mucho, mucho combinar Bionutric, calcio e Inmunocal. Si está desgarrado, pues probablemente sí requiera cirugía, no lo sé, pero pues he visto muchos casos donde estaban programados para cirugía y cuando llegaron ya no era la lesión inicial y pues evitan le digo, muchas complicaciones y sobre todo, eh, no sé si le vaya a evitar la cirugía o no, pero sí sé que va a llegar en mejores condiciones en el caso de que la necesite. Eso es súper, súper
Importante. Desde Tacna, Perú, saludos para tratar trastorno de desarrollo intelectual grave con episodios de esquizofrenia y trastorno bipolar, PNT200, Omega, Canutric e Inmunocal. De verdad, el PNT200 lo pueden utilizar con toda seguridad, sobre todo en las personas que tienen crisis, a diferencia de un medicamento controlado. Cuando nosotros aumentamos los medicamentos controlados o cuando nosotros los combinamos, de repente, lejos de tener el efecto que deseamos, hay una sinergia. Y lo que me iba a tranquilizar, de repente me causa excitación, o lo que me iba a activar, de repente me causa sedación. Yo la dosis más alta que recomendado de lo que es el PNT200 son 6 cápsulas al día para un trastorno de ansiedad severo y pues una maravilla. En los casos de depresión, ya con pues intentos suicidas, también una dosis alta de PNT. Y algo que me fascina es que no causa sedación y que si esta persona que usted me comenta está consumiendo algún medicamento controlado, no lo ponemos en riesgo. Omega a dosis alta, dice trastorno de desarrollo intelectual grave, yo ahí agregaría Extriva o Cogniva, que es en México, y definitivamente pues de 3 a 6 meses en lo que valora. Toda la nutrición, yo mínimo la recomiendo 3 meses. De preferencia, pregúntale a la persona que le invitó cómo puedo desarrollar el proyecto para que esto no me cueste, que esto me salga gratis, porque es una bendición que tú puedas aprovechar los nutrientes sin fijarte en el costo, de verdad. Bienvenido diciembre, metas cumplidas. Felicidades a todos los ganadores de Explora, por supuesto. Luego otra pregunta acá de Hugo. Mi pregunta es para una persona alergia a la proteína, ¿puede tomar el Inmunocal? Algo importante, Hugo, si la persona tiene alergia específica a las proteínas de la leche, yo le digo haga una prueba. Agarre una cucharadita de Inmunocal, póngalo en agua y póngale tantito en la lengua. Y vea si realmente es alérgico, porque muchas personas son alérgicas a la lactosa. El Inmunocal es libre de lactosa, no contiene lactosa. Entonces, perfectamente lo pueden consumir. Si no sabe cuál es el caso, Hugo, haga esta prueba. Agarre una cucharadita de Inmunocal, póngala en un vasito, ponga poquito en la lengua y espere. Si hay una reacción, pues probablemente no podamos consumir Inmunocal. Nos podemos ir con el otro grupo de antioxidantes que también son, pues ahora sí que extraordinarios, pero la mayoría perfectamente lo puede consumir. Luego por acá, creo que ya no hay preguntas. Qué bueno que pongan sus testimonios, ¿verdad? Mucha energía. ¿Qué le puedo dar a un cliente que se hace la diálisis? Inmunocal clásico, Inmunocal MX o la cajita azul. Perfectamente bien tolerado y ahora sí que puede sorprenderse de los resultados aún ya estando en diálisis o hemodiálisis. Para melasia, sí creo que se llama. No, pues no estoy tan segura que sea el nombre correcto, Rosa, si quiere preguntar. PNT200 es igual, en Estados Unidos se conoce como Seren T200, por eso estaba ahí en pantalla para que lo puedan identificar. Buenas noches a personas que tienen herpes. Herpes o chills, como se conoce en Estados Unidos, es una infección, vaya, por el virus del herpes que causa muchísimo dolor, mucha comezón. También se está, ahora sí que muy relacionado con niveles de estrés alto. Por supuesto, el Inmunocal. Yo le diría probióticos porque muchas veces están con tratamiento antibiótico y el PNT200. De verdad, en esas lesiones, herpes, pues nos causa unas como vejiguitas en la piel, dan mucha comezón y dan mucho dolor. Quienes han tenido herpes, ahora sí que lo pueden identificar porque refieren que es un dolor súper, súper intenso. ¿Qué ocurre? Con el Inmunocal que usted prepara, haga una pastita y póngalo sobre las vejiguitas. Obviamente, manos limpias, vaso limpio, agua limpia, ¿verdad? Y esto le va a disminuir mucho la comezón. Cuando alguien tiene herpes o cualquier infección, quiere decir que su sistema inmunológico está bajo. ¿Qué dosis? 3 sobres, 4 sobres, 5 sobres, quiere que se le resuelva bien rápido, 6 sobres al día. Y cuando escuchamos estas dosis, de repente la gente dice, es que es mucho. Bueno, es que te quieres aliviar muy rápido o muy lento. Yo de verdad
Pues he tenido familiares que han tenido herpes y dicen que es dolorosísimo. Entonces yo no escatimaría 6 sobrecitos diarios, una semana y note los resultados. Rinitis alérgica, asma, hernias de disco, osteoartrosis, osteopenia. Sandra, así como mi papá, tiene todo en uno. Colitis, gastritis, divertículos, pólipos, hernia hiatal, reflujo, agruras, padece demasiado estrés, no duerme bien, falta de memoria. Sandra, pues ahora sí que me suena un poquito a todo lo que le pasó a mi papá en un momento. Estos divertículos nos causaron mucho estrés, mucho sangrado y él tiene un antecedente de hernia lumbar, de fractura, perdón, por compresión en las lumbares. Bueno, nos vamos con lo primero, el inmunocal. Si es mayor de 35 años, le recomiendo Inmunocal Platinum. Si es menor de 35 años, le recomiendo el Inmunocal Azul o combínenlo y es maravilloso. Yo le decía, la fórmula antiinflamatoria, de verdad, probióticos y optimizer. Esos 3 como mínimo, pero me menciona que tiene mucho estrés y que padece de fibromialgia. Entonces, definitivamente, omega y PNT 200. Sandra, pregúntele a la persona que le invitó. ¿Cómo hago que esto me salga gratis? Porque sí se puede y es maravilloso que usted pueda tener el tratamiento que necesita y no el que le alcanza. Hablar de asma, rinitis, gastritis, colitis, me habla de un sistema inmune hiperreactivo. Entonces, a fuerza necesito del inmunocal. Hablar de divertículos, pólipos, hernia, agruras, me habla de inflamación y me habla de riesgos altos, ¿verdad? ¿Qué ocurre aquí? Probióticos. Ahora sí que muy recomendados. Luego hablamos de fibromialgia, depresión, estrés, problemas de memoria. Pues también, ¿qué pasa cuando el estrés sube? El sistema inmune baja o el sistema inmune se altera. PNT 200. Por ahí, si tiene alguna duda, pregúntale a la persona que le invitó para que le aclare. Me menciona también la cuestión de la osteoartrosis, ahí puede agregar Bionutric, pero así de entrada, probióticos, PNT 200, Inmunocal y Omega. ¿Ok? Vamos a dar un ratito para creo que quedan algunas preguntas, entonces me voy a ir así con las que ya están. Una persona de 70 años tiene diabetes y es hipertensa. ¿Qué le puedo dar? Tiene varices y le duelen también sus piernas. Le dan metformin y losartán. Pues ya sabemos que no lo vamos a quitar. La fórmula antiinflamatoria del inicio. Ahorita se las vuelvo a poner. Inmunocal, Optimizer y Omega. ¿Verdad? Extraordinaria respuesta con eso. Para una persona que acaba de recibir una cirugía en rodilla por desgaste de cartílago, Inmunocal, calcio y Bionutric. Buenas tardes, padezco rinitis alérgica, asma. Creo que esta fue la misma pregunta de ahorita. Para los niños con autismo, Inmunocal, orgullosamente una de las patentes de las 79 que hay es sobre autismo. Jessica, entonces, con toda seguridad le digo, dele a su niño Inmunocal. Inmunocal y si lo combina con Optimizer y con Omega, súper, súper resultados. Principios de vitiligo nos está hablando de niveles de estrés muy altos, Inmunocal y PNT 200 o Serente 200 como se conoce en Estados Unidos. Este es igual para la artritis psoriásica. Todas las enfermedades autoinmunes, yo se los comentaba, están relacionadas con niveles de estrés altos. Entonces aquí es súper importante, Serente PNT 200. Si la persona ya tiene desgaste, pues no podemos omitir el Inmunocal, es como la parte básica. Cuando nosotros combinamos el Inmunocal con los otros nutrientes, vamos a potenciar los resultados. Sin embargo, pues a veces nos limitamos solo a Inmunocal cuando tenemos ahora sí que toda la gama no de nutracéuticos, de antioxidantes poderosísimos. Trasplante de córnea sí lo puede tomar, Silvia, el Inmunocal, perfectamente. ¿Cuándo debemos de preguntar? Ahora sí que no alarmarnos ni mucho menos. Si la persona está tomando inmunosupresores por un trasplante, ahí pregunte, porque tal vez ya la dosis es muy bajita, pero si lo acaban de trasplantar y está tomando inmunosupresores, no debe de consumir el Inmunocal. ¿Por qué razón? ¿Porque le hace daño? No, el Inmunocal no le hace daño a nadie. Sin embargo, en esa condición específicamente se busca que no haya respuesta del sistema inmune. Se le dan medicamentos para bajarlo completamente, que no detecte que el órgano no es propio y lo vaya a rechazar, pero no es en sí porque le haga daño. El Inmunocal no hace daño. ¿Ok?
Solo en esa condición, personas trasplantadas de trasplante reciente que están tomando inmunosupresores, ahí ahora sí que nos quedamos con el otro grupo de suplementos o de nutrientes y el inmunocal nos esperamos, ¿correcto? Una persona, pues con el corazón, todos tenemos corazón, todos los que tenemos corazón y cerebro, a tomar inmunocal, chicos, a tomar omega. Saludos desde Cuernavaca, diabetes, se recomienda el Bionutric. Ciertamente la glucosamina nos puede alterar, ¿cómo le diré? El metabolismo del azúcar. En una persona controlada, perfectamente puede tomar Bionutric. Si es una persona que está descontrolada, yo le recomiendo que primero tome el inmunocal, que primero tome omega, que primero tome el calcio y luego ya tomamos Bionutric. Diálisis, ya lo comentaba, tomar inmunocal regular. Por desgaste, no puede consumir si es alérgica. Regresando a esta pregunta, Gladys, hay que revisar porque a veces son alérgicos a la lactosa. Si son a las proteínas específicas de la leche, haga esta pruebita. La mayoría lo tolera muy bien. Y luego, personas que tienen ruptura de menisco, ¿se pueden resolver con el inmunocal? Por aquí pregunta Marta Aurora. Yo no le sé decir, Marta, si se puede ahora sí que corregir porque no conozco el caso. Lo que sí le puedo decir es que una persona que mejora su estilo de vida y que mejora su nutrición, sin importar el diagnóstico, va a mejorar. Y lo he visto, tengo 10 años de experiencia y de verdad me sorprende todavía los resultados que nosotros vemos con el inmunocal. A dosis correcta, es bien importante. Y también pues con el estilo de vida correcto, ¿verdad? Hay que ver que la enfermedad puede cambiar si nosotros trabajamos desde el origen. Si nosotros solo trabajamos con los síntomas, pues no siempre son los resultados iguales. Artritis psoriásica, descalcificación de huesos, inmunocal y calcio. Pruden, maravilloso el calcio de Inmunotec, no nos produce piedras, súper importante. Déjenme veo, 6:57, ¿qué le puede dar a un cliente que tiene un tumor, que derrama líquido? Pues la dosis, ya nuestro queridísimo doctor Ricardo, pues nos ha dado este video donde la dosis es bien sencilla. Prevención, 1 a 2 sobres. Alguien que tiene cáncer definitivamente no es prevención. Tratamiento, 3 a 6 sobres diarios. Hemos visto testimonios donde han dado 8, donde han dado 10 sobres y los resultados son impresionantes también. Recuerden, el inmunocal es un nutriente. Entonces, no pasa nada si aunque yo esté sana, me tomo 3 sobres, me tomo 4 sobres, me tomo 5 sobres. Pero definitivamente alguien que ya tiene un reto, que esté enfrentando un cáncer o que esté enfrentando un reto importante de salud, pues váyase a la dosis correcta. 4 a 6 sobres al día. Cáncer es el mismo. No puede evacuar. Por aquí Gregoria pregunta, pues probióticos, inmunocal y optimizer. Yo con optimizer frutos rojos y verdes o es el booster. He tenido muchísimos testimonios en la cuestión digestiva. En niveles de energía altos, mejoran el estreñimiento totalmente, ahora sí que olvidado en estas personitas cuando empiezan a consumir el optimizer, frutos rojos y verdes. Y el dolor, pues ahora sí que a consumir una dieta correcta, mucha hidratación o buena hidratación y una dieta rica en fibras naturales, pero principalmente pues libre de alimentos antiinflamatorios, Gregoria. Acuérdense, afortunadamente, todo lo que hemos revisado son suplementos. Entonces, no tenemos que sabernos, así como un médico donde tiene que saber la dosis específica para cada grupo de enfermedad, porque estos son nutrientes. Cuando tú empiezas a recomendar el inmunocal y cuando tú empiezas a ver los resultados, vas adquiriendo certeza. Prevención, te lo repito, 1 a 2 sobres. Vas comenzando, no sabes o todavía no tienes esa certeza, pues recomienda el inmunocal regular. Menor de 35 años, mayor de 35 años, inmunocal platinum o que los combinen. Todos los paquetes vienen combinados, entonces pues puedes aprovechar estas recomendaciones. Y cuando tú le agregas estos nutrientes específicos como omega, como inmunocal optimizer frutos rojos y verdes, como PNT 200,
como Omega Gen, vas a ver cambios más rápidos, vas a ver mejoría más rápida. Es bien sencillo verlo porque en el frasquito nosotros al reverso tenemos la dosificación. Dejen, me muevo tantito. No lo van a alcanzar a ver aquí en pantalla, pero aquí está. Al reverso de los frasquitos de Inmunotech siempre viene la dosis. En prevención, aquí está la dosis preventiva. Corrección, aumenta la dosis. Este es un PNT 200. Yo aquí tengo ahora sí que todas mis cápsulas para que no se me olviden y las pueda traer en mi bolsa cuando las necesito. Y es extraordinario. Siempre lo digo, a las pruebas me remito. Entonces, espero que esta charla haya sido de utilidad. Son muchas preguntas como específicas, ¿verdad? Yo te digo, atrévete, tómatelo y así vas a poder compartir con la certeza que tengo yo. Ya son muchos años, por supuesto, pero cuando yo leí los avales, yo no tenía un testimonio en la familia. Afortunadamente en ese tiempo ni siquiera sabíamos que alguien lo iba a requerir así con mucha urgencia, como lo fue mi hermana cuando le diagnosticaron cáncer. Y algo aquí que yo te lo platico, en estos 10 años me he sorprendido, siempre me he sorprendido y para bien. Cuando tú empiezas a compartir, te llegan testimonios increíbles. Me ha tocado estar en salas donde pues no conozco a las personas y siempre alguien saca un testimonio nuevo, siempre. Testimonios de personas ya mayores cuando nos dicen médicamente que pues cuando ya eres adulto mayor ya no hay regeneración. Y lo he visto. Testimonios de personas que le daban pronósticos muy reservados. Como médico debemos ser, o como consultores debemos ser muy responsables en la información que transmitimos. El inmunocal no es un medicamento, es un nutriente. Si bien nosotros no podemos afirmar que cura una enfermedad, yo sí te puedo afirmar que mejora cualquier condición. No hay enfermedad que se resista o que no mejore cuando nosotros le damos una buena nutrición y un buen estilo de vida. Entonces, pues estoy a la orden, ¿verdad? Para lo que les pueda servir. Por aquí dice Gladys que le puede dar un choque anafiláctico. Precisamente para eso es esta prueba, Gladys. Y preguntando si no son alérgicos a proteínas específicas de la leche. Yo en 10 años solo he conocido una persona que era alérgica y la abuelita, como era una persona que tenía muchas alergias, ella empezó de poco a poquito, y el niño afortunadamente ahorita ya es un joven deportista que puede consumir de todo. Entonces, pues a la orden, aquí siguen muchas preguntas, yo quedo a la orden, pueden consultar. Ahora sí que a la persona que les invitó, si quieres saber algún detalle más específico sobre algún suplemento, si quieres saber la posología, este videito está disponible para todos y lo más maravilloso, no requiere ser profesional de la salud para compartir esta gran bendición. Entonces, pues sean ahora sí que muy dichosos al disfrutar este camino que Inmunotech nos ofrece. Comencemos a estar en este tiempo presente. Viene una época bien linda, estamos a día 1 de diciembre, estamos por cerrar un 2024 y espero que lo cierres con todo el éxito, ¿verdad? Acuérdate que estamos en un proyecto de vida. Te invito a que sumemos vida. Buenas noches. Bye, bye.